Últimamente he tenido bastante tiempo libre, por lo que he perdido mucho de ese tiempo en internet, cosa que tal vez no debía hacer porque vi cosas muy turbias. Así que navegando por YouTube he visto muchos videos en los que se habla sobre esta generación de consolas, específicamente videos en los que se habla sobre que esta es la peor generación de consolas de la historia. Así que decidí ignorarlo y seguir con mi vida, pero curiosamente el tema ha estado volviendo recurrentemente a mi cabeza. Por darles unos ejemplos, hace unos días estaba muy intenso un debate en mi cloaca favorita. El debate era sobre los 60 FPS en las consolas. El debate se dio por quienes decían que el mínimo para jugar debían ser los 60 FPS, y por el otro lado, personas argumentaban que los 30 FPS no tenían nada de malo. Si quieren saber mi opinión al respecto de este tema, esperen un poco, que más adelante les voy a decir lo que yo pienso al respecto. Y el tema no quedó ahí, sino que mientras me disponía a jugar Cyberpunk 2077, se empezó a descargar una actualización, más específicamente la actualización 2.12, que está destinada a corregir muchos de los problemas que aún se seguían experimentando en el juego. ¿Y cómo se relaciona esto? Fácil. Cyberpunk 2077 se lanzó en diciembre de 2020 y 3 años después aún sigue en reparación, que, ojo, no significa que sea malo, es un juego que me encanta y se ha convertido en uno de mis favoritos, pero siendo realistas es un juego que arrancó con esta generación y aún sigue sin ser lo que se prometió que sería. Y luego más y más cosas me traían este tema a la mente, al punto de no poder dormir, por lo que decidí hacer una investigación para llegar a una conclusión personal y poder vivir tranquilo sin que estas palabras tan terribles me sigan atormentando. Pero antes de empezar, recuerden que este video es visto desde mi perspectiva y mi opinión. Si quieren opinar, pueden comentar todo lo que ustedes quieran en la caja de comentarios. Siéntanse libres de escribir lo que quieran, solamente con respeto. Para saber si esta generación es la peor o no, primero tenemos que definir qué es una generación de consolas, para darles contexto a quienes no lo sepan. Según varias fuentes disponibles, incluidas ChatGPT, una generación de consolas se refiere a un conjunto de sistemas de juego que comparten características tecnológicas y que son lanzadas aproximadamente en la misma época. Estas generaciones marcan avances significativos en términos de hardware, gráficos y capacidad de procesamiento, siendo reemplazadas por una nueva generación con el tiempo. Ejemplos incluyen la PlayStation 2, Xbox y GameCube como parte de la sexta generación y PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch como parte de la octava generación. La actual generación es la novena y sus exponentes más fuertes son el PlayStation 5 y la Xbox Series. Por otro lado, y de una manera un poco difícil de explicar, está la Nintendo Switch, que se lanzó 3 años antes que las ya mencionadas, pero sería el equivalente a la novena generación para Nintendo, sin contar que sigue muy viva y llena de éxitos. Las PC, las portables para jugar en la nube y la nueva oleada de consolas portables quedan descartadas de esta generación, ya que no son consolas y las portables son básicamente para jugar o en la nube o como si fuera una PC portable con más posibilidades que solo jugar, de la manera tradicional. Dicho esto, empecemos con las cosas que menos me han gustado de esta generación. Tenemos que ser realistas, esta generación ha tenido varias cosas malas y esto ha causado que muchas personas no estén disfrutando de esta generación, además de que la experiencia de muchos usuarios se ha arruinado debido a malos lanzamientos y sistemas de juego que solo benefician a las empresas pero no a los usuarios. Hay muchos motivos por los cuales alguien puede sentir que esta es la peor generación, y yo destaco algunos de ellos, entre los cuales se encuentran la tendencia creciente de sacar juegos mal optimizados. En la actualidad no es novedad el escuchar que un juego sale con problemas técnicos y errores, y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, esto no es algo nuevo.
Podemos recordar casos como el de No Man's Sky en 2016 e incluso antes de ese hay otros casos famosos. La cuestión con esto es que parece que la tendencia va subiendo con cada generación que pasa y esta generación nació con uno de los casos más importantes de todos, Cyberpunk 2077, que a día de hoy, como lo dije en un inicio, lleva casi 4 años en reparación. Es que si me pongo a contar la cantidad de juegos que salieron rotos, podría durar horas este video, pero como sé que a ustedes les gusta el desmadre, les voy a decir los que me acuerdo de memoria. Si no menciono alguno es porque no lo recordé. A ver, estoy listo. El último Saints Row, Pokémon Escarlata y Púrpura, Redfall, Callisto Protocol, Jedi Survivor, Mutant, Battlefield 2042, Returnal, GTA Trilogy, bueno, tiene otro nombre, pero sí, The Avengers, Spider-Man 2, Forspoken, Babylon's Fall, The Last of Us, parte 1, pero es trampa porque salió en PC roto, pero es un juego de Play 5. Y aunque los juegos con bugs y errores ya llevan años con nosotros, podemos notar que la tendencia creció muchísimo en esta generación. Otro motivo por el que es normal ver a esta generación como la peor es la creciente industria de los juegos como servicio. Video borrado. Y aunque pienso que como tal no son negativos, podemos darnos cuenta que unos que otros se aprovechan de los jugadores para sacar dinero generando una dependencia e inclusive en algunos toman el mismo rol que tienen los casinos con los ludópatas. Y es que fuera de los juegos establecidos como Fortnite, Apex, LOL y otros, hay muchos juegos que están hechos bajo el concepto gacha, que está en muchos países prohibido o regulado. Además, esto permite a desarrolladores malintencionados hacer proyectos para estafar a la gente, véase bien el caso de Abandoned o The Day Before. Para cerrar las cosas malas de esta generación, está la poca comunicación que hay de empresa a usuario. Cada vez más noto que las empresas como Nintendo y Sony se alejan de sus usuarios y hacen más las cosas por dinero que por otorgar un buen producto. Y aunque este es su trabajo, hay empresas como Xbox que es muy pro usuario. Sony y Nintendo son los líderes del mercado de las consolas, y lo son porque sus juegos son excelentes y tienen un buen producto, pero si fueran más cercanos con sus usuarios e hicieran las cosas por mejorar el trato con el cliente, la experiencia sería muchísimo mejor, subiendo sus ventas. Y es que recordemos que el trato al cliente es muy importante para formar una estrecha relación con el producto y el consumidor. Las cosas que les voy a mencionar a continuación no sabía dónde ponerlas porque como tal no son ni tan malas ni tan buenas, así que lo dejamos como lo me de esta generación. En lo me de esta generación está el tema gráfico y de rendimiento en los juegos, y los juegos intergeneracionales. Primero quiero hablar un poco de los juegos intergeneracionales. En mi opinión, estos juegos no son malos, ya que normalmente las personas no se compran las nuevas consolas en cuanto salen. Así que estos juegos permiten a las personas con la generación anterior estar al corriente en lo que pueden transicionar a la siguiente generación. Si somos conscientes de cómo funciona la economía y sobre todo en América Latina, sabemos que no siempre hay dinero para comprar la consola nueva en cuanto sale. Por otro lado, tenemos que recordar que el lanzamiento de estas consolas se dio durante la pandemia, de la cual hace unos años que nos estamos recuperando. Esta desgracia asoló a familias enteras y dificultó el acceso a tecnología nueva para esos años, y no solo por la escasez de producto, sino porque esta pandemia repercutió directamente con los trabajos y las ganancias de las personas. Por lo que en esta generación veo más que válida la lenta transición de una generación a otra. Y curiosamente, porque hasta veo bien que los juegos siguieran saliendo para ambas generaciones, antes decía que el trato al cliente se estaba haciendo más eco, pues en este tema sí siento que las empresas hicieron muy bien en no segmentar ni alejar a los usuarios que no tenían la economía para entrar a la nueva generación. Como lo comentaba al principio del video, hace muy poco estaba en tendencias la guerra de los FPS. Muchos mencionaban que jugar a 30 FPS era imposible, mientras que otros defendían que era muy normal y que no era tan relevante. Yo personalmente pienso que jugar a 30 FPS no es tan malo, pero definitivamente es mucho peor.
Los 60 FPS hacen que tú juegues mucho más fluido, y si juegas algunos títulos que requieren de una velocidad de reacción mayor, los 60 FPS serán tus fieles aliados. También se habla mucho de que la gente prefiere sacrificar FPS para ganar calidad gráfica, pero yo personalmente prefiero los FPS sobre la calidad gráfica. A estas alturas los juegos no se pueden mejorar mucho gráficamente, llevamos desde 2016 con juegos espectacularmente buenos en temas gráficos. Es increíble que en pleno 2024 haya un remaster de The Last of Us Parte 2 que salió en 2020 y básicamente no mejora en nada debido a que The Last of Us Parte 2 ya era una obra maestra gráfica en su año de lanzamiento. Este es un reclamo directo a las empresas que fabrican las consolas, ya que la evolución respecto a la generación pasada no es mucha, y aunque se ha ganado mucha estabilidad en los juegos, al jugar a 60 FPS es sacrificando calidad gráfica. Y en 2024 hay PC que corren los juegos de maravilla, con una calidad gráfica y de frames espectacular, y aunque las consolas son una buena alternativa por su bajo costo, esto refleja que las PC sigue muy por delante de las consolas, además de poner sobre la mesa la poca evolución desde la octava generación. Como lo he comentado en el video, hay varios motivos que vuelven a esta generación la peor de todas para muchos de los jugadores, pero objetivamente yo creo que no es así. Este tema es un poco polémico, pero creo que realmente estamos ante una generación que vale lo que cuesta. 2020. El mundo es asolado por la terrible pandemia del COVID-19. El mundo estaba paralizado y las calles estaban vacías. Un sentimiento de incertidumbre y tristeza nos abrazaba a todos en esas solitarias noches. Yo vivo solo desde muy chico y nunca había pasado por algo similar. El sentimiento de tristeza y miedo que tenía no me dejaba pensar en otras cosas. Una de las cosas que me hicieron olvidarme, al menos por un rato, de esta situación que estábamos viviendo, fue la presentación del PlayStation 5. Ahí estaba el momento que estuve esperando por tantos años. Estaba enamorado del diseño y de todos los juegos que iban a salir para ella. Después revelaron los precios y vaya, no eran tan malos como se pensaba. 13,990 pesos mexicanos la versión base y 11,990 la versión sin lector de discos. Precios muy parecidos a los que tiene Xbox, que también tiene dos versiones para que escogieras la que mejor se adaptara a ti. Pero no todo lo que brilla es oro. La combinación de una gran cantidad de personas buscando comprar las consolas Xbox Series X, pero sobre todo la PlayStation 5, más la dificultad para encontrarla en las tiendas, generó un mercado secundario donde los revendedores podrían aprovecharse y vender las consolas a precios mucho más altos que un minorista original. Por lo cual, hacerse de una consola era muy difícil. Hoy, a 4 años de que empezó la pandemia, la cosa es muy diferente y realmente llevamos 2 años con un stock muy controlado de las consolas, y pese a muy polémico aumento de precio, las consolas a día de hoy las puedes conseguir a precios muy accesibles. Los servicios de streaming de videojuegos para consolas como PlayStation Plus y Xbox Game Pass ofrecen una experiencia de juego conveniente y accesible para los usuarios. Estos servicios permiten un acceso instantáneo a una amplia biblioteca de juegos que puedes descargar o jugar en la nube, para así evitar las horas de descargas tan largas que a veces tenemos que esperar. Además, brindan una flexibilidad al permitir a los jugadores disfrutar de sus juegos en múltiples dispositivos. PlayStation Plus y Xbox Game Pass también ofrecen características adicionales, como descuentos en juegos y opciones para guardar el progreso en la nube, mejorando así la experiencia global del usuario. En resumen, estos servicios están cambiando la forma en que los jugadores acceden y disfrutan de los videojuegos en las consolas, ofreciendo conveniencia y variedad a un precio muy asequible. Aunque a muchas personas estos servicios no les gustan, desde mi opinión son una opción muy buena para esos que no tienen el dinero suficiente para estar comprando juegos a cada rato, ya que por un bajo costo al mes tienes un amplio catálogo para disfrutar de muchos juegos y de diferentes géneros, ya que si te quieres comprar un juego porque sueles rejugarlos o porque prefieres tenerlos, pues siempre está la opción de comprarlos. Esto decidí dejarlo al último porque tenemos que ir a la raíz de todo, los juegos. A lo largo del tiempo hemos visto sagas y videojuegos nacer, y los hemos visto convertirse en verdaderos íconos de la cultura.
pero en mi opinión no nos había tocado una generación con tanta variedad de juegos y tan buenos en poco tiempo. La novena generación de consolas se destaca por ofrecer algunos de los mejores juegos en la historia, gracias a avances tecnológicos sin precedentes. Con potentes consolas como PlayStation 5 y Xbox Series, los desarrolladores han creado experiencias visuales impresionantes que cautivan a los jugadores, además de que la diversidad de géneros es espectacular. Además, también hay muchos estilos de juego disponibles para que todos los jugadores puedan explorar una gama amplia de experiencias nuevas y emocionantes. Pero no solo eso, también hemos tenido historias que han marcado un antes y un después, llegando a más gente y por ende marcando vidas en su camino, redefiniendo las y los límites de la industria del videojuego. Y es que solo falta mirar al año atrás y ver la lista de juegos lanzados en 2023. Nunca había visto una lista con tanta calidad desde que estoy en el mundo de los videojuegos. Y no solo eso, miremos un poco más atrás y en 2022 vemos que es otro gran año. Sin duda estamos en una época excepcional. Si no me creen, ¿qué les parece si les dejo una lista con los juegos que yo considero los mejores juegos en lo que va de la generación? Elden Ring, Zelda Tears of the Kingdom, Horizon Forbidden West, Mario Bros. Wonder, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Forza Horizon 5, Gran Turismo 7, Cyberpunk 2077, Hi-Fi Rush, Final Fantasy XVI, Final Fantasy Rebirth, Starfield, Animal Crossing New Horizons, God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3, Stray, Guardianes de la Galaxia, Ratchet & Clank, Rift Apart, y la lista sigue. Y aunque hay muchas empresas que ven esto solamente como un negocio, también hay otras que meten el corazón en sus juegos, haciendo obras de arte que no solo nos gustan, sino que también marcarán nuestras vidas. ¿Y es que no es esto para lo que deberían estar hechos los videojuegos? Dime qué opinas en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos como este y seguir mejorando cada vez. Yo fui Edwin Sandoval de Freaks y Geeks México. Nos vemos en la próxima. Chao.